Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Probando, probando. Ok. Ajá. Ajá. Cuando mami llega. Ajá. We have Sunday school. No. The team some because they have more children, but everyone will to go into the room. Buenos días a todos, bendiciones. Hace varios cultos, pastor nos dijo, es hora de hacer realidad estas cosas. Y se refería a todo lo que venimos viendo por varios meses, años. Y mi exhortación para la clase dominical, tanto para los maestros como para los discípulos, todos siendo discípulos de Cristo, es que pensemos en la realidad tangible de lo que estamos estudiando. La mayoría de los que estamos aquí somos de la clase de los adultos y bueno, técnica, más o menos la hermana Paola, y pensaba en la parte, ese objetivo que habla de ser idóneos para enseñar también a otros. Entonces, proyectémonos mientras estudiamos las porciones en no solamente mi beneficio personal, sino cómo hago realidad esto en el sentido de cómo yo transmitiría esto para verlo logrado en otras personas. Con esto en mente deseo que por favor se pongan de pie y vamos a orar por la clase dominical. Padre Santo, gracias por el aliento de vida. Gracias por permitirnos a todos estar acá presentes, a los que están por Zoom,
Gracias por permitirles estar conectados y pedimos que tú nos permitas sacar el mayor provecho de estas clases dominicales. Señor, que en todo nos dirijas, tanto los maestros como los discípulos, que sea significativo para nosotros, a pesar de ser parte de una rutina, que esta clase sea significativa para nosotros y podamos crecer en ti con miras a beneficiar a otros. Si hay alguno que viene en camino, por favor, concédele llegar lo más pronto posible y que en todo tú seas glorificado, exaltado y se haga tu sola voluntad. Gracias, Señor. Amén. Pueden ir a sus clases. Bueno. Vamos a procurar, o sea, si la clase puede ser hasta las 10:25, son las 9:23, para estar acá arriba para las 10:45. Confiados en la guía de Dios. Ay, perdón. Vamos a esperar un momentito. Un momento, hermanos. Confiados en la oración elevada y dependiendo del Espíritu, vamos a continuar estudiando el Salmo 23, el versículo 4. Antes de seguir la lectura de los términos en sí, uno de los aspectos que resaltamos aquí es que el autor, o sea, David, hace alusión al valle de sombra de muerte, pero luego él se enfoca en la vara y el cayado que le infundirán aliento, en el no temer aunque esté en el valle de sombra de muerte.
Entonces, él menciona lo suficiente como para decir, sabemos que vamos a tener momentos difíciles, pero no mantiene su enfoque en eso. Él mueve su enfoque a su pastor, que lo conforta, lo protege, le da esa fortaleza para no tener temor. Y también, esto sí me vino a la mente mientras hablaba, nosotros debemos saber, dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, y es necesario saber que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no para que lo exaltemos y cada vez que nosotros hablamos lo mencionemos, y no, es como lo suficiente para saber contra quién tenemos que luchar y mantener nuestro enfoque en Dios y mantenernos dentro de nuestra zona segura, no necesariamente la zona de confort, pero la zona segura que es en Dios. Y Dios mismo sabe cuándo sacarnos de nuestra zona de comodidad, pero en sincronía con Él. Entonces, dicho esto, vamos a seguir leyendo los términos que están en esta porción. Voy a comenzar desde la palabra vara, ya refiriéndonos a la parte C de la porción. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al buscar la palabra vara, su equivalente en el hebreo, habla de una raíz que no se usa, que probablemente significa echar ramas, brote, vara, literal, para castigar, para escribir, para luchar, para gobernar, para andar, etc. Y aquí veo cómo me llama la atención que primero está para castigar. Esperamos que nuestro pastor, refiriéndome a Cristo, no esté siempre castigándonos, pero en algunos momentos la palabra de Dios y su Espíritu nos disciplina, nos corrige, nos da algún castigo. Habla de escribir y pensaba en la ley escrita en nuestros corazones, la palabra de Dios, la obediencia a Él, y más que una conciencia de que, no debo pecar, cuando ya uno lo hace desde su corazón, desde su deseo, Señor, yo no te quiero fallar, cuando hay una pasión por el Señor en nuestro corazón, que está como más que escrito, ¿qué palabra es eso? Cuando uno con un cincel talla algo, ya él está tallado en uno, esculpido, que uno llega a un punto como quien dijera de no retorno. Ahora, no nos vamos a colocar, como dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga, pero sí nosotros en este andar con el Señor, cada vez, cada día, cada año, cada tiempo, pues se va reafirmando esa relación con Él y podemos llegar a un punto donde muy difícilmente nosotros volvamos atrás. Al estar nosotros compenetrados con Él, Él nos va llevando de gloria en gloria por medio de esa vara y ese cayado. Escribir, luchar, la vara se usa para luchar, es parte de la armadura de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, muy versátil, por cierto. Gobernar, andar, etcétera. Gobernar aún, como vimos parte del objetivo de esta clase, ser idóneos para enseñar también a otros, cuando Dios nos va llevando en ese trayecto y la balanza va cambiando o equilibrándose, por decirlo, entre discípulo y obrero, a varios tal vez nos toque estar enseñando a otros, en cierta medida estar guiando a otros. También recordemos que parte del objetivo de esta clase es que si Dios llama a alguno a ser pastor, sepamos todo lo que conlleva aquello. Entonces, parte del trabajo de la vara y el cayado es ayudarnos. Él nos gobierna a nosotros, nos guía en nuestra vida y en nuestro andar, y también nos ayuda a poder guiar a otros a Él, a ser portadores de su palabra para que otras personas también puedan encaminar sus pasos correctamente. Incluso algunos no son ni salvos, pero cuando necesitan consejo, corren a los hermanos porque saben que le van a decir la verdad, le van a decir el consejo divino. Así que no es necesariamente algo nuevo para nosotros lo que estamos escuchando. Habla en sentido figurado un clan, azote,
báculo, castigo, cayado, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, palo, tribu y vara. Y sabemos que Dios nunca nos va a gobernar de una forma tirana. Si bien, como dije en la clase anterior, estas palabras hacen alusión al sentido completo del término, nosotros al ir estudiando podemos irlo acomodando a lo que conocemos y entendemos de Dios. Creo que eso está claro. En cuanto al cayado, habla de un respaldo. Eso me hace pensar en el fiel consolador, el Espíritu Santo, ese respaldo, que yo no puedo vivir esta vida en mis propias fuerzas. El Espíritu Santo está allí desde dentro, ayudándome y ayudándonos a todos a vivir toda la vida santa con dignidad, en justicia, paz y gozo. Sostén, abstracto o figurado, sustento, y en concreto habla de bastón, báculo, bordón, cayado. En cuanto a otra palabra que estaba relacionada, también habla de ser un respaldo, un sostén, concreto o figurado, protector o sustento, apoyo, socorro, sustentador. Respaldarse, sostenerse uno mismo, apoyar, descansar, recostar, sustento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El término infundirán dice que es ir o venir en una variedad amplia de aplicaciones. Acercar, acometer, acompañar, acontecer, acudir, albergar, aplicar, atraer, avanzar, ayudar, cabalgar, caer, caída, colocar, comparecer, conducir, correr, cumplir, dar, decidir, dejar, depositar. Al estar leyendo estos términos, ustedes pueden ir viendo en sus mentes, pregunto pues, momentos en que la palabra de Dios o el Espíritu de Dios ha hecho esto con ustedes, acercarse, acompañarlos, usted ha podido acudir a Él, los ha albergado o protegido, los ha atraído, los ha ayudado a avanzar, ayudado, los ha colocado, conducido. ¿Vienen a ustedes experiencias en las que ustedes han sentido al Espíritu Santo haciendo eso con ustedes? O tal vez por medio de otra persona. Si quisiera, para no hacerlo monótono, porque son varias palabras y sí pienso que es bueno al estudiar la porción, ver toda la riqueza de las palabras que están en la porción. Si algunos tienen alguna experiencia en lo que ha visto, ese infundir aliento del Espíritu Santo. Aunque no sea en un valle de sombra de muerte, pero mientras más reciente, mejor. Si alguno desea compartir alguna experiencia. ¿Puedo, hermana Dari? Hermana, es que no sé ni a cuál escuché primero. Creo, hermana Anastasia y después el hermano Gary. Infundir para mí en las palabras, los significados que significa infundir, el de acompañar, el de como guiar a través de otro hermano o hermana cuando estoy en una situación compleja, pues. A veces siento como que no quiero llevarlo sola y voy y busco consejo en una espiritual, en una ministra. Y la palabra que me infunde a mí aliento
de esa ministra o esta persona me da como una seguridad de que o estoy en el buen camino en mi andar o necesito aplicar algunas cosas. Y eso es lo que siento de todo lo que mostraste, que he tenido esa experiencia. Amén. Gracias a Dios. Dios nos habla de muchas maneras diferentes y cuando la hermana Anastasia, voy con usted, hermano Gary, mencionaba por medio de un hermano, recordé la cadena de la fe, que parte de esa cadena es la fe en el pueblo de Dios. Y Dios nos ayude, y esto lo digo muy, muy de dentro hacia afuera porque primero va conmigo, Dios nos ayude a confiar en nuestros hermanos. A veces uno escucha de tantas cosas o a veces ve costumbres y entonces uno está receloso a creer a algunas personas. Pero Dios nos ayude a no menospreciar lo que está diciendo un hermano, que es su palabra pura, por tener ese recelo por otra cosa que yo escuché. Así que sí pensé en eso, pues. Hermano Gary. Buenos días, hermanos, en Buenos días, hermano. especial a la hermana Sharon y a su primo. Escuché sus saludos, pero en el momento no podía hablar, así que me perdonan por aquello. En cuanto a lo que la hermana Terry presentó, unas semanas atrás yo estaba orando en una línea muy en particular y estaba sentado en la sala y al orar, pues estaba conversando con el Señor y miré por la ventana y vi un arco iris. Y cuando vi ese arco iris, consciente de su significado y del símbolo del pacto que Dios ha hecho con el ser humano, eso me fue de gran bendición y semanas después vi cumplida esa promesa ya materializada y ciertamente le doy gracias a Dios por aquello, porque son cosas que nos instan, nos alientan, Amén. confirman que el Espíritu de Dios está allí para fortalecernos, para alentarnos, para guiarnos en todo momento. Amén. Gloria a Dios, hermano Gary. Hermana Tanya y luego el hermano Luis. Gracias, no la había visto. Buenos días, hermanos. Buenos A todos. días. Esto no es reciente, pero fue el primero que vino a mi mente. Hace muchos años, el Señor estaba lidiando conmigo en un aspecto específico de mi vida y en un momento dado yo iba a hacer algo que yo no debería hacer, ¿no? Esa práctica en sí no era nada pecaminoso, no era nada malo, pero la razón por la cual yo lo iba a hacer no era correcta, porque era como que yo estaba como desanimada o frustrada, no me acuerdo, pero como deprimida, o sea que no era la motivación correcta, ¿no? Y muchas veces yo había querido hacerlo, pero yo sentía un freno, así que yo me abstenía. Pero en esa ocasión yo como que ya yo iba determinada, como que yo lo voy a hacer, ¿no? Y cuando llego al lugar, por primera vez en la historia, no había. Entonces yo digo, Señor, tú verdaderamente me estás mostrando que tú quieres que yo vaya por esta línea y aunque yo he flaqueado, tú quitaste el asunto de mi camino para que yo no cayera. Y gracias a Dios, eso me infundió aliento. Después de eso, yo como que me orienté y el Señor me ha mantenido orientada hasta hoy. La gloria sea su nombre. Gracias y gloria a Dios. Hermano Luis. Sí, hermano, buen día. Buenos días. Cuando dice me infundirá aliento, pude ver pues que nosotros en la casa hemos pasado por algunas situaciones en donde tuvimos una gran preocupación con la enfermedad de Elizabeth, pero
no era algo que nosotros reflejábamos así, pero en esa constante oración hubo varias veces en que le solicité al hermano pastor que orara por ella, aún por teléfono, que fuera a la casa cuando ella estaba ahí en la casa antes que la hospitalizaran. Y pudimos ver pues que la mano del Señor ha sido, como se dice, benevolente con ella, porque ya camina, ya Gracias, por lo Señor. menos sus movimientos son más efectivos, no depende de que alguien la ayude a dar un paso. Ella misma puede ir al baño, ver por su necesidad. Entonces nosotros pudimos ver que ella tuvo en una condición en donde se le ponía pamper porque no había forma. Ella tenía que hacerse necesidad allí, acostada, sentada, donde estuviera, porque su condición era tan crítica que ya en nosotros había una preocupación y no sabíamos los resultados, pero no dejamos de confiar en el Señor porque sabemos que las oraciones que se elevan a Dios, sabemos de que Él nos da a nosotros ese aliento cuando dice en su palabra de que pidamos Amén. confiando que Él hará. Así que, Amén. Hermana María. Gloria a Dios, hermano Luis. Hermana María. Y luego la hermana Ana. Realmente, como dijo él, había una gran preocupación en todos nosotros por Elizabeth. Ella, el jueves creo que, porque yo estaba en comunicación constante con ella. Y yo no voy a decir el testimonio de ella porque ella me dijo textualmente que ella misma iba a decir. Pero un día ella sudó todo el día, toda la noche, y sudó y sudó y sudó y mojaba con el aire, y las enfermeras se preguntaban, ¿por qué estás sudando tanto si estás con el aire? Pero después de esa sudoración, ella me dice, tía, todas mis articulaciones, puedo moverme, puedo todo, y yo dije, ese fue Dios. Así que ella, vamos a esperar que salga y todo, porque ella prometió que estaría aquí. Así que no he dicho nada, pero complementando lo que él dice, cómo Dios ha venido trabajando con ella en su espíritu. Sigan orando por Elizabeth, que Dios haga la obra completa en ella. Amén. Hermana Ana y luego el hermano Fuentes. Pues, Y la hermana Sharon, hermana Terry. ok, gracias, hermano Carlos. Hermanos, a veces cuando le dan diagnóstico a uno, uno siente ese temor. Cuando la doctora me dijo que tenía el corazón grande, que tenía una mancha en los pulmones y que veían algo que no estaba bien, me vino de repente, sentí como una preocupación en mí y inmediatamente Dios me trajo a la mente Isaías 41:10. Y dije yo, Señor, gracias Padre, porque de ahí me quedé con ese pensamiento y sentí una calma. Amén. No sentí esa angustia, porque Dios dice, como dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y me vino esa porción y ya sentí completa calma y completa paz. Y alabo el nombre del Señor porque nuestro Dios siempre está con nosotros. Así es. Así es. Hermano José Fuentes. Buenos días, hermanos, a todos. Buenos días, hermano Fuentes. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por estar aquí. Gracias a Dios por la misericordia que Él tiene sobre nosotros. Trataré de ser breve con esta situación. Esta semana, más o menos como 2 semanas de estas que se acaban de pasar, nosotros nos las pasamos, por decirle figurativamente, como si usted soltase una liebre aquí y un perro la estuviese tratando de coger. Así me la pasé yo estas 2 semanas que pasaron. Nosotros fuimos víctimas
de una citación. Papá Dios me dio la escritura que hay allá en el libro de que Daniel no fue hallado cuando fue. Hay una parte así, Pastor Gatón, ¿verdad? Que Daniel fue y lo llevaron y no hubo algo cuando los jóvenes hebreos, que no había nada en ellos, la cual fuesen culpables. Bien. Mi nombre es José Ismael Fuentes Castillo. Lógico, el pueblo de Dios ha visto el tiempo de Fuentes, José, pero Ismael no. Yo soy José Ismael Fuentes Castillo. Bien. Y le doy gracias a Dios, hermanos. Me llamaron de allá y es una vergüenza cómo anda nuestra justicia en nuestro Panamá. A Dios gracias que me llamaron, pero así, de una forma drástica. Necesito tu número de cédula. Tú me estás pidiendo mi número de cédula, yo te voy a dar mi número de cédula. Hermanos, a Dios gracias que no había nada a la cual ellos me pudieran probar a mí de la acusación que me habían hecho. Se pasó esa situación, después me llaman nuevamente y me dice, Dios tenga misericordia de esta gente. No, mira, yo te estoy llamando a ti para que tú me des. Yo soy el encargado de las cuestiones de la PTJ, de Guineo Manzana Pera, pero yo quiero que tú me des plata para yo así borrar el expediente que te hicieron. Exacto, me digo, ¿cómo? Que yo te dé plata. Pero estamos hablando de varón a varón, no con unas bellas damas. Digo, tú me estás pidiendo a mí plata, es una vergüenza. ¿Cómo andan ustedes en este país como supuestamente autoridad? Si tú me das la oportunidad, yo voy a tu despacho y yo me presento humanamente porque el que no la debe no la teme. Así nos levantó a nuestros padres a nosotros. Si tú quieres que yo vaya allá donde ti, tú me digas que está como eso. Tiene una posición. Para no cansarles, el hombre me insistió. Digo, plata de mí no va a obtener. Yo tengo primos, sobrinos, abogados, tengo una prima hermana mía que es periodista. Yo te puedo llevar a las redes sociales y yo te voy a patear tu plato si yo tuviese un corazón de ojo por ojo, diente por diente. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que nosotros pudimos atravesar esa situación. Gracias, Señor. Y nosotros, a Dios sea la gloria, que no encontraron nada. Gloria, Señor. Yo fui creado en disciplina por mis padres, en disciplina que he aprendido en la vida espiritual, y yo no tengo nada que temerle, porque si yo no la debo, yo no tengo por qué tener que temor. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, y oremos, porque yo le voy a decir una realidad. Es triste y vergonzoso cómo andan las leyes en nuestro querido país. La corrupción desde el punto 0 hasta el 100, si lo pudiésemos numerar. Y yo se lo digo. Donde yo vaya, yo puedo bajar hasta la frontera de allá y pudiese subir a la frontera de este extremo y yo no tengo que esconderme de nadie. A Dios sea la gloria por aquello. Créanme, hermanos míos, que esa cosa me tomó. Señor, ayúdame a mantener la fuente en el altar. Y a Dios gracias. En esta mañana yo puedo levantar mi mano. A Dios sea la gloria. Amén. Al pueblo de Dios, al ministerio, a los hermanos que oran por mí, y yo no tengo nada que temer, porque, mire, eso es como, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ahí atrás de nosotros en la pared, ahí que eran del área allá donde está el pastor Saldaña, de esa área de allá, ahí masacraron un joven hace como 15 días, y eso es triste y vergonzoso porque se lo están tirando que ellos no hicieron, no fueron diligentes en hacer las cosas. Les gastaría la mañana y no es la intención. Disculpe. Gracias a Dios por su victoria, hermano Fuentes. Hermana Sharon. Bueno, gracias a Dios por cosas que nos da. Yo primero, cuando yo cuando primero fui salvada, tenía que ser como casi 20 años después que yo había hecho algo que no era bueno. Y es la única cosa que yo estaba miedoso. Dios me mostró las cosas que usted hice antes que se salvó, aunque está salvado, tiene que dar paso atrás y pedir permiso.
Am, pero había la necesidad de ir a decir a la persona de que había hecho mal hoy. Estaba independientemente responsable por mi hija. Yo digo, Dios, si me pongo en el cárcel, ¿qué va a pasar con mi hija? Pero me dio después que mucha oración, la reconocimiento que sí tuviera que pedir perdón. Doy gracias a Dios, eso fue la cosa más aliviano. Me ayudó demasiado reconocer que el diablo es mentiroso, aunque que tuvo que ir a pagarlo en el cárcel, que alguien me regaló una frazada y yo no quería esa frazada, lo escogí por la frazada que quería en su propia casa, así yo tuve que decirle, mire, la que usted me dio, yo no lo cogí, pero yo cogí la que quería. Pero eso me puse un miedo en mí yo digo, si la persona me ponga en cárcel, pero Dios me mostró, eso no tiene que preocupar, tiene que hacer la cosa correcta. Me ha ayudado eso tanto para poder reconocer la importancia de sí, no solamente poder decir disculpa, pero para evitar hacer eso así. Nunca he tenido que decir esto de nuevo, pero también me mostró la importancia de reconocer la, la misericordia de Dios y que hay cosas que tenemos que hacer que Él He backs us up. ¿Cómo se dice eso? Lash. Como, como las Nos respalda. nos respalda para poder hacer la cosa correcta sin pensar de qué va a salir. La importancia, porque pensamos mucho en los beneficios de Dios, pero en tener a Dios es aún más importante, aun que no hay beneficios vistos. Gracias por ahí. Amén, hermana Sharon, aunque confieso que entendí más o menos su testimonio. Usted mencionó que Dios trabajando con usted, que tuvo que como devolver varias cosas o pedir perdón y temía la ley, pero gracias a Dios que no, como que no fue a la cárcel ni nada así. Pero sí Bueno, pidió perdón. algo así, es la importancia de hacer lo que tiene que hacer para tener una conciencia limpia con Dios. Amén. Y es bueno mirar los beneficios que Dios nos da, pero es más importante de mirar que tener a Dios mismo. Así es. Voy a volver a ese aspecto que dijeron varios sobre la disciplina, después de terminar de leer los términos relacionados a infundirán. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Habla de dirección, encerrar, engolfar, entrada, entrar, enviar, frecuentar. Todo esto tiene que ver con infundir. Introducir, hacer, hora, huir, igualar, informar, infundir, invadir, invasor, ir, levantar, llamar, llegar, llevar, meter, mezclar, ocurrir, otorgar, que es dar algo, partir, pasar, presentar, habla también de poner, la realidad, de recibir, recoger, recurrir, refugiar, resistir, retirar, sacar, salir, seguir,
sitiar, sobrevenir, someter, subir, suceder, tomar, traer, transportar, venida, venidero, venir, vía, volver. Y hablaba también de una raíz que no se usa, que quiere decir como algo cóncavo, como la pupila del ojo, como la niña de los ojos. Entonces lo interpreto como el Señor allí con nosotros, siendo nosotros ese centro de su corazón. Él nos tiene como en el hueco de su mano, pues. Entonces su vara y su cayado, su palabra y su espíritu son las formas como Él nos se revela a nosotros y nos hace manifiesto ese amor con el que nos guía, ya sea en nuestra mente o literalmente mostrándonos cómo llevar a cabo algo, cómo salir de una situación, pero infundiendo ese aliento. En cuanto a la palabra aliento, habla de suspirar, respirar fuertemente. Por implicación también habla de lamentar. Sabemos que esa palabra no necesariamente se aplica entonces al aliento en este salmo. En sentido favorable, compadecer, consolar o lamentarse, o desfavorablemente vengar. Habla de vengarse, aliento, aliviarse, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, castigar, compadecer, compasión, consolador, consolarse, consuelo, misericordia, mover, pesar, satisfacción. Y al leer esta palabra yo veo que hay sentimientos encontrados. En algunos casos habla de confortar, de consolar, y en otros casos hace alusión a un castigo, a un tipo de tristeza. Y como la palabra de Dios sirve a la vez como para renovarnos, limpiarnos, pero también ella juzga lo que está mal en uno. Y lo bueno de Dios es que todo lo que Él juzga, Él también da la solución. Él no te dice, estás mal y estás condenado y no hay forma de que te levantes. Pero si nosotros fluimos con Él, como se decía también el viernes, no hay forma de que perdamos. Siempre vamos a ganar. Y pensaba en este aspecto de la disciplina divina, que es parte del aspecto de la vara y el cayado de Dios. Y nos dice en Hebreos 12, del 5, voy a leer desde el 5 hasta el 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice más adelante, en el verso 10, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que nosotros sigamos disfrutando del gozo de los versículos del 1 al 3 del Salmo. Es verdad que ninguna disciplina, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esta porción venía a mi mente cuando escuchaba tanto a la hermana Tanya y después a la hermana Sharon hablar. Ella decía cómo cuando cuando vio que este lugar no había lo que ella estaba buscando, ella
no recuerdo la palabra exacta, pero decía como, Señor, alguna expresión de gratitud a Dios, porque ella se había dado cuenta que Dios no la estaba llevando por allí. Y con esto quiero enfatizar el hecho de que llega un momento en nuestra trayectoria, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos más, hermano, usted tiene más de 5 años en el camino, ¿verdad? Capaz y mucho más. Ajá. Si en nuestro andar con el Señor llega un punto que cuando Dios me disciplina, ya no siento tanto el dolor, sino siento el aliento de que, mira, Dios me está perfeccionando, o Dios me está llevando más a ser como Él, a ser más semejante a Él, o Señor, tú me estás protegiendo de esto, y ya no nos enfocamos tanto en el dolor del momento, lo que no conseguimos, sino que podemos sobreponernos a eso y ver el aliento en medio de eso. Si yo puedo entender el hecho de que si Dios me está disciplinando, es porque verdaderamente me ama, me está Amén. viendo como su hijo, como su hija. Entonces, más los no de Dios, como dije también hace varias clases, resultan en una felicidad para mí, más que en un desgano y en amargarme con el Señor y en algunos casos, tristemente, algunos recaen. Pero conocer y entender a Dios, conocer y entender su palabra, hace que hasta su disciplina nos resulte en cierta medida agradable, porque sabemos que Él nos está perfeccionando. Yo sí deseo, en esta misma línea del Salmo 23, yo sé que pasamos al versículo 4. He sido bendecida porque estaba viendo algunos términos relacionados al versículo 3 que deseo que leer brevemente, pues, en cuanto a la dirección divina, la guía divina, y es bastante y no quiero como necesariamente leer todo. En el aspecto del versículo 3 que hablaba de confortará mi alma, me llamó la atención cómo hace referencia a restaurar a la persona. Restaurar habla del perdón, el perdón divino dado y también el perdón que Dios nos ordena a tener para con nuestro prójimo. Y pensaba en cómo dice en Primera de Juan 2, hijitos míos, desde el 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el pueblo. Entonces, meditaba en el hecho de que si bien este camino está diseñado para ir, dice que el camino del justo va como la luz del alba hasta el mediodía, o sea, en crecimiento, la luz como va desde la mañana, más y más claro hasta el mediodía. Cuando uno da un traspié o en momentos de desaliento, en momentos que uno se siente, porque hay momentos que uno se siente bajo, no necesariamente un valle de sombra de muerte, pero a veces uno se siente como que, Señor, no me siento al 100% o tengo muchas situaciones, yo sé que soy más que vencedor en ti, pero siento que es mucho para mí. Aún eso, Dios está para cubrir, para restaurar, para volver con nosotros una y otra vez, alentarnos, a veces por medio de otros hermanos, a veces por medio de inconversos. Así que me llamaba la atención el aspecto de la restauración espiritual del arrepentido
habla del perdón divino prometido, el perdón humano ordenado y el aspecto de la misericordia divina. La misericordia divina, que es lo que voy a leer, la misericordia divina siendo eterna. Dice en el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y al leer esto también recuerdo lo que se hablaba de la señora Elizabeth, como si bien todavía, digo todavía porque espero que venga al camino, todavía no es convertida, pero la misericordia de Dios para con ella, de los muchos testimonios de cómo Dios ha estado ayudando a familiares, a nosotros mismos, las mismas oraciones, muchas oraciones que se elevan, y meditando pues en la misericordia de Dios que es eterna, dice que es sin límites, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. La misericordia de Dios que prolonga la vida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Creo que esta porción la podemos decir todos juntas, la que sigue. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Buenos días, hermano Ángelo. La misericordia de Dios estimula el arrepentimiento, perdona el pecado, hace posible la salvación. Y nosotros que somos ordenados también a hacer esa misericordia con nuestro prójimo, que sé que nosotros la ejecutamos día a día. Y sí quisiera a este punto preguntarles, cada uno creo que para ahora debe tener una idea más o menos, Señor, cómo tú deseas utilizarme, pensando en lo que hemos venido viendo en los diferentes cultos. ¿Cómo usted se visualiza aplicando este salmo o ya en el uso que Dios tiene para usted? Ya sea dentro del pueblo de Dios, en su familia, en el evangelismo. ¿Cómo usted se visualiza? ¿Cómo usted se ve, digamos, dentro del Pentágono? ¿Todos saben a qué me refiero? Dentro del Pentágono, aplicando el Salmo 23, aplicando lo que estamos viendo en la clase dominical, junto con el aspecto de 1 Corintios 12. Me gustaría el hermano Luis, hermana Anastasia, hermana Ana. Sí, hermano, yo me visualizo aclarándole a las personas la verdad, porque hay tantas falsas doctrinas que las personas comienzan a tener ya dentro de su propio criterio. Ellos ven que alguien pone una campaña para predicación y la gente ni los escucha, la gente pasa por ahí y ni les toma atención, porque de pronto sus prédicas son como algo repetitivo en sí, pues que no hay una contundencia en las palabras que de pronto ellos expresan. Entonces, esta es la parte verdaderamente que está ahora mismo podemos decir, a nivel mundial, que no están creyendo en Dios las personas por tanta falsedad. Entonces, esta es una de las partes pues en la que yo me veré involucrado, porque sí le pido al Señor que me dé de nuevo para decirles a las personas que su vida es una vida religiosa y no una vida de entrega como el Señor propiamente lo quiere en cada ser humano que decide dar el paso de salvación. Eso es. Amén. Hermana Anastasia. Sí,
yo me veo como una persona que puede convocar, convocar a otros, también como una persona que puede consolar, como una evangelista, yendo en varias maneras, ya sea a mis familiares, ya sea amistades o cualquiera persona que en el momento necesita consolación. Amén. Hermana Ana. Toca el hermano Chino. Yo me visualizo llevándole la palabra a mis vecinos, a mis familiares, y que ellos puedan convertirse al Señor y ganar cuantas almas pueda para el Señor. Hermano Fuentes. Ok, hermanos. Yo pienso de que es muy importante, aunque no hay que ignorar la incredulidad y la falsedad allá afuera, pero nos toca a nosotros como pueblo de Dios en Panamá seguir marcando la diferencia, no solo en la prédica, sino en nuestra conducta diaria, en nuestros barrios, nuestras comunidades, con personas que nos conocen a nosotros, poder seguir sembrando la semilla, a pesar de la incredulidad y la falsa religión haciendo estrago con las almas. Nosotros tomamos tiempo cuando tenemos la oportunidad de seguir redarguyendo a las personas. Pienso que es un reto cada día que Dios nos da de poder seguir marcando la diferencia y no cansarnos de ese bregar, pues, con la gracia de Dios. Amén. ¿Alguno otro? ¿Cómo usted se ve sirviendo ya sea en el pueblo de Dios o en el mundo? El Salmo 23, ¿cómo usted se ve aplicándolo, digamos, enseñando a otros, ayudando a otros? Profetas, algunos hablaron de evangelismo, apóstoles, maestros, pastores. ¿Cómo se ve cada uno en la aplicación de la palabra? Como parte del cuerpo de Cristo, ya sea adentro o fuera. Ejecutando Mateo 28, hermano Ángelo. Buenos días, hermano. Yo lo que no sé, que yo no soy evangelista, pero me gusta todos los días predicar la palabra. Cada día yo le llevo la palabra a las personas, aquellas que me atienden y aquellos que se paran un ratito ahí para hablar. Y aquí en mi familia leemos la palabra todos los días. Y yo me siento contento porque, aunque estoy así todo enfermo, pero Dios me da aliento para llevar la palabra a mis nietos, a mis sobrinos, a mi hija y a todos los que están aquí, pues así nos reunimos, leemos todo y oímos, pues oramos dándole gracias a Dios por el momento ese que leemos la Biblia. Y doy gracias porque quizás a ellos hay muchos que no les agrada, yo tengo que hacer esto, pero ellos se sientan a escuchar el momento ese. Y yo le doy gracias a Dios porque yo siempre les hablo del Salmo 23, que nada, si estamos bien como Dios quiere, nada nos faltará. Pero si no hacemos las cosas como Dios quiere, nos falta todo. Hasta Así el es. día. Entonces nos vamos, como siempre les digo, será el dolor y el crujir de dientes entonces por aquellos que no atendieron o querían saber más que los otros. Así que yo le doy gracias a Dios por lo poco que hago y el esfuerzo que Dios me da. Que Dios lo bendiga a todos. Espero que hayan oído lo que dije. Sí, hermano, bienvenido. Gracias y bendiciones para usted también. Hermano Ángelo. Yo me veo saliendo a entregar volantes, a hablar acerca de la venida del Señor, acerca de su arrepentimiento, acerca de Jesucristo. Y así es que me veo yo el día de mañana. ¿Alguno más? Veo allí evangelismo, hermano Ángelo. Hermana María. Bueno,
al futuro, hay algo que siempre me ha gustado, es ir y hablarle a las personas de Dios. Y pues ya estamos haciendo planificación. Una vez yo esté libre plenamente para ser consistente, si Dios me presta la vida, nos vamos a dedicar a eso. Como maestra, perfeccionándome en eso, como consejera y cualquier otra actividad que Dios me preste a hacer. Hay momentos que uno no sabe su capacidad, pero en la situación uno puede actuar como debe actuar y Amén. salvar la situación. Así que en lo que Dios me muestra hacer, ese es mi deseo, poder hacerlo. Lo que Él me indique, yo poder cumplirlo. Amén. Ahorita mismo esa es nuestra proyección, realmente, trabajar de esa manera. Antes lo hacíamos y eso menguó mucho, pero ahora en la libertad que Dios me pueda brindar, retomaremos. Comenté con una hermana que me siento como Calet, como que no hubiera pasado el tiempo, me siento igual de fuerte. Gracias, A pesar de las condiciones, pues me siento fuerte todavía para hacer las mismas cosas que hace tiempo atrás estaba haciendo. Así que no hay pereza ni otros planes. Esto es lo que quiero dedicarme a hacer, porque digo, Señor, usted me ha tolerado todo este tiempo, lo del César al César, y pues toca hacer lo que es de Dios, aunque Él me ha brindado la oportunidad que en medio de eso hemos podido dejar esa semilla ahí Gloria a implantada, nuestra vivencia, en medio del trabajo, el testimonio que pudimos dejar ahí, lo que ellos ahora al yo retirarme me han comenzado a decir. Realmente no pensé que pensaran así, pero eso me anima a seguir trabajando. Así que eso es lo que mi vida ha de continuar haciendo. Amén. Yo siempre he dicho que esta es mi manera de vivir. Yo no tengo dos maneras de vivir, yo no tengo secular, no, mi manera de vivir es ser cristiana donde yo esté. Amén. ¿Ves? Amén. Así que esa es mi vivencia hasta aquí y pues confío en Dios que Dios me dé todos los recursos que yo necesito tener para hacer su trabajo. Amén. ¿Alguien por Zoom? Yo me uno con el testimonio del hermano Fuentes, la importancia de nuestro comportamiento antes y durante el tiempo que estamos hablando, porque como están diciendo, hay muchas cosas confundido, para no decir que se lo confundan de propósito. Pero um, para alguien coger lo que uno tiene que decir, eso tiene que ser evidente que hay una diferencia en lo que está haciendo. No diferencia para ser diferente, pero diferencia que sigue y hace lo que está supuesto a hacer, aunque hay dificultad o que pareciera que es imposible. Así, ejemplo personal y Gloria a Dios. um, hablar con otros. En su caso, hermana Sharon, hablar con otros. Bueno, para hablar con otros muchas veces no dice nada, solamente actúa su acción. Así eso es porque yo digo, hablo también de lo que uno mismo hace. Ok. ¿Entiende? Porque a veces yo estoy hablándole de una cosa, pero puede ser que eso aún es mi fuerza. Y hay debilidades en mí que no muestra que soy
lo que estoy diciendo. Así uno tiene que asegurar dónde uno está para poder hablar con otros. El pastor preguntó el otro día, ¿tengo autoridad moral? Uno tiene que tener eso para poder hablar. Y parte de eso es su ejemplo en el pasado, su historia, etcétera, etcétera. Ok, creo que la capto, hermana Sharon. Dios primero, vamos a continuar con esto en la parte de la oración el miércoles. Sí deseo, porque ya nos quedan como 3 minutos, que alguien ore por todos nosotros. Que esto que cada uno dijo, Dios lo haga suceder. Estoy pensando en esa frase que dijo Pastor, que hay que hacer que esto sea realidad. Entonces, hay un deseo de ministrar a las almas, hay un deseo de aclarar a las personas, el deseo de consolar, enseñar. Y Pastor también hace varios meses nos dijo, yo creo que ya va un año por lo menos o más, que cuando hay personas en necesidad y Dios tiene a otras personas capacitadas, Él conecta a los necesitados con los que tienen la solución. Y todos aquí, o por lo menos sé que la gran mayoría, queremos servir a Dios de lleno. Así que queremos orar, la hermana Anastasia levantó la mano, que eso se haga realidad. Se haga realidad. Nosotros tenemos una idea, Dios tiene todo el jardín en la mente. Así que eso se pueda comenzar, pues. No sé si este año o el otro, pero que podamos hacerlo realidad en la vivencia de este salmo, porque esta es nuestra vivencia, pero dentro de ese pastoreo también servimos a otros. Hermana Anastasia va a orar y luego vamos a finalizar. Fue muy rico todo, Señor. ¿Se escucha? Fue muy rico todo, Señor. Este es como un taller, un salón de clases, en donde adultos como somos, nos encaminamos hacia un fin, y es ser una congregación ministradora. Reconocemos que todo lo que hacemos en este recinto nos debe llevar a eso. También estamos agradecidos de ser parte de esta comunidad de hermanos. Reconocemos también que por las diferencias de edades, cada uno de nosotros tenemos momentos especiales para que esto sea un éxito. Y ayúdanos, Señor, a poder ver o discernir los momentos especiales que tú quieres utilizarnos. También, Señor, ayúdanos a enfocarnos día a día, porque no es solamente bueno, estoy escuchando y aprendiendo el Salmo 23, pero el Salmo 23 enfoca grandemente a ti, Jesucristo, como nuestro pastor. Y también nos diriges en varias cosas que se ha dicho en este salón de clases, a cómo realmente mantener firme sin fluctuar nuestra profesión. Gracias. Ayúdanos, Señor, a poder realmente tener esa visión que tú le has dado al pastor y ocuparnos en la misión, en donde realmente podemos ver y entender quién eres y por qué tú nos salvaste. ¿Por qué estamos congregándonos cada domingo, martes, miércoles, viernes? Y reconocer que todo se conecta, Señor. Ayúdanos a abrazar firmemente esta vocación y no
poner la mano en el arado y echarnos atrás, sino ser firmes, ser constantes, ser vigilantes, reconociendo, Señor, que hay tantas cosas que nos pueden desviar. Hay tantas cosas, aún nuestras actitudes, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, como dice la hermana María, esto es la vida que yo vivo. Y que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Nuestra vivencia es igual. Nos identificamos donde quiera que estemos, en nuestro vecindario, en el trabajo, cuando salimos, cuando estamos en la casa, cuando estamos con la familia. Todo, Señor, debe reflejar a Cristo. Gracias por la hermana. Gracias por todo ese entendimiento. Yo sé que ella se está edificando al estudiar y ver palabra por palabra el significado de aquello. Ayúdanos a imitar y a tener la convicción personal de que en cuanto a mí dependa, yo seré así. Porque tú eres el que nos hace tener el nivel correcto para poder realmente ser eficaces. No importa qué posición tú nos pones. Podemos ser eficaces, pero tenemos que consagrarnos. Tenemos que realmente ser presto a esto y ver que a través del tiempo, lo que no hemos logrado, pero ahora, como decía la hermana, ahora estoy en pos de realmente hacer las cosas que tú estás mostrando. Gracias por cada uno de nosotros, aún los que están en Zoom. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios responda a su petición, hermana Anastasia, que es la de todos nosotros. Y estemos meditando sobre esto en la semana. Estamos despedidos hasta las 10:45. Son las 10:29, pastor. Ok. Pastor desea que a las 10:45 todos estemos acá adentro. Amén, pastor, así será. Dios primero.